Para comprender el Fobaproa es indispensable volver a los años 80. En 1982, tras la crisis de deuda externa, el Estado mexicano nacionalizó la banca como medida de emergencia. El objetivo era frenar la fuga de capitales y proteger el ahorro, pero durante casi una década los bancos operaron con criterios políticos, baja eficiencia y sin verdadera cultura de riesgo. A principios de los 90, el giro fue total, la banca se reprivatizó entre 1991 y 1992. Los bancos se vendieron con rapidez, en muchos casos a grupos empresariales cercanos al poder político y con escasa experiencia bancaria. Gran parte de esas compras se financió con créditos otorgados por los propios bancos adquiridos. La supervisión financiera era débil, los límites al crédito relacionado prácticamente inexistentes y la corrupción estructural. Los nuevos dueños otorgaron préstamos a sus propias empresas, inflaron carteras crediticias y apostaron por un crecimiento acelerado sin reservas suficientes. Todo esto ocurrió en un contexto de apertura económica, liberalización financiera y entrada masiva de capitales especulativos de corto plazo. México parecía moderno y estable, pero su sistema bancario era frágil, vulnerable y altamente endeudado. El estallido de la crisis, el error de diciembre, 1994. 1995. 1994 fue un año crítico. El levantamiento del EZLN, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y la inestabilidad política minaron la confianza. Al cierre del año, ya con Ernesto Zedillo la presidencia, el gobierno decidió devaluar el peso de forma abrupta. La reacción fue inmediata y devastadora: fuga masiva de capitales, colapso del tipo de cambio, tasas de interés superiores al 70% y una ola de impagos generalizados. Empresas y familias dejaron de pagar créditos, y los bancos, cargados de préstamos incobrables, quedaron técnicamente quebrados. El país enfrentó un riesgo real de colapso total del sistema financiero, quiebras bancarias en cadena, pérdida de ahorros y parálisis económica. Nacimiento del Fobaproa, la decisión política clave 1995. Ante ese escenario, el gobierno recurrió al Fobaproa, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Originalmente concebido como un seguro limitado para ahorradores, en 1995 se transformó en el eje del rescate financiero. El mecanismo fue contundente: el Fobaproa absorbió las carteras vencidas de los bancos y emitió pagarés respaldados por el Estado mexicano. En términos simples, las pérdidas privadas se convirtieron en deuda pública. El monto del rescate fue colosal, superior al 40% del PIB de la época. Aunque el discurso oficial hablaba de proteger a los ahorradores, en la práctica se rescató a bancos completos, a grandes corporaciones y a grupos empresariales que habían asumido riesgos excesivos durante la privatización. Las decisiones no fueron abstractas, tuvieron nombre y apellido, y se tomaron desde las más altas esferas del poder económico y político. La controversia nacional, responsables, beneficiarios y escándalo, 1996, 1998. Con el paso de los años, comenzaron a revelarse los detalles del rescate. Auditorías y reportes mostraron que el Fobaproa absorbió deudas de grandes empresas, consorcios financieros, empresas fantasma y personajes políticamente influyentes. No se trató solo de salvar a pequeños ahorradores, sino de proteger a una élite económica. La indignación social creció cuando se supo que muchos beneficiarios no enfrentaron sanciones ni perdieron patrimonio. El debate llegó al Congreso y dividió al país. El PRI defendió el rescate como inevitable, el PRD lo denunció como un fraude histórico, el PAN, tras negociaciones, terminó apoyando la legalización de la deuda. El tema se convirtió en símbolo de impunidad y de la socialización de pérdidas. Cuando el sistema falla, paga la sociedad. Marco legal y constitucional. ¿Era legal el rescate? Uno de los puntos más polémicos fue el marco legal. El Ejecutivo utilizó vacíos jurídicos y mecanismos administrativos para socializar la deuda sin autorización plena del Congreso en su etapa inicial. La legalización vino después, cuando la deuda ya estaba absorbida. Para muchos juristas, el Fobaproa no fue solo una decisión económica, sino un abuso de poder institucional que debilitó la rendición de cuentas democrática. Del Fobaproa al IPAB, cambiar el nombre, no la carga 1999. En 1999 se creó el IPAB, que sustituyó formalmente al Fobaproa. La deuda fue reconocida oficialmente como deuda pública y se estableció que sería pagada durante décadas con recursos fiscales. El cambio fue institucional, no financiero, la obligación quedó anclada al presupuesto federal. Impacto a largo plazo, cifras, comparaciones y costo social, 2000-2024. Desde el año 2000, México ha pagado más de $1 billón solo en intereses del rescate bancario.
El capital original apenas se ha reducido y el saldo sigue rondando entre 800.000 millones y 1 billón de pesos. Para dimensionarlo, el costo del Fobaproa equivale a varios años completos de presupuesto en salud o educación. Cada año, miles de millones de pesos que podrían destinarse a infraestructura, seguridad o desarrollo social se van al servicio de esta deuda. A diferencia de otros países, como Estados Unidos o Suecia, donde los rescates bancarios implicaron castigos, control estatal temporal o recuperación de activos, México rescató sin sancionar, sin recuperar y sin reformar de fondo. Impacto psicológico y cultural, la herida invisible. El Fobaproa dejó una marca profunda en la sociedad mexicana. Rompió la confianza en los bancos, alimentó el cinismo político y consolidó la idea de que, en las crisis, siempre pagan los ciudadanos comunes. Para generaciones que no vivieron la crisis, la deuda es una herencia silenciosa que limita el futuro sin haber participado en el pasado. El silencio posterior y la desmemoria colectiva. Con los años, el tema fue desapareciendo del debate público. Pocas veces se enseña en escuelas y rara vez se discute en campañas políticas. El silencio no fue casual. El Fobaproa sigue siendo incómodo porque expone cómo funciona realmente la relación entre poder financiero y poder político en México. Situación actual y reflexión final. Hoy, el Fobaproa sigue vivo bajo otro nombre. Su deuda continúa pagándose, año tras año, sin que se cuestione su origen en la discusión cotidiana. El sistema financiero fue salvado, sí, pero el costo se socializó. El debate permanece abierto. ¿Fue un rescate necesario para evitar un colapso total o un fraude histórico que protegió a las élites a costa de la sociedad? Para muchos analistas, la respuesta es clara y amarga. El sistema sobrevivió, pero la factura sigue abierta, y México continúa pagándola.